Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. 19 de junio, día viernes, gracias por su sintonía. El gobierno anunció ayer que estudia la posibilidad de crear un nuevo impuesto que sería destinado al combate de la criminalidad, y esto luego que la Sala de lo Constitucional emitiera una medida cautelar que prohíbe al Ejecutivo la emisión de bonos. El anuncio ocurre en momentos en que el país experimenta una escalada de violencia, que de acuerdo a las autoridades es en respuesta a las acciones y planes antidelincuenciales. Por otra parte, el Ejecutivo mantiene las proyecciones que nuestra economía crecerá al menos al 2.5% al final de año, ante los proyectos estratégicos que se estarían implementando en los próximos 6 meses. Estos son parte de los temas que vamos a analizar esta mañana con Javier Simán y Jorge Arriaza, directivos de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. Iniciamos. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Están fomentando la violencia en el país. Esta fue la reacción del presidente Sánchez Serén luego que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda contra el decreto legislativo que permitía al Ejecutivo la emisión de $900 millones en bonos, de los cuales una parte serían invertidos, según el gobierno, para el combate de la criminalidad. Ellos deben asumir el costo de que la violencia continúe elevándose, porque le quitaron al gobierno la oportunidad de invertir $100 millones en la seguridad. Creemos de que ahorita hay que calmar los ánimos, hacemos un llamado al presidente y a los funcionarios públicos de dejar los intereses partidarios por un momento, porque esta es una decisión jurídica. La Sala aceptó una demanda de inconstitucionalidad, igual que la que el mismo presidente presentó en el año 2007. De momento el gobierno busca alternativas para financiar los planes de seguridad, pensando en una posible resolución de inconstitucionalidad de la Sala, y no descarta la creación de un nuevo impuesto. Tiene que ser, al igual que el FOVIAL, pues un impuesto que afecta no solo a un sector, sino a la sociedad en su conjunto, ya que nuestros hijos y nuestras hijas salgan tranquilos y vuelvan con seguridad a nuestros hogares debe de ser aspiración de todos y todas los salvadoreños. El problema principal que tiene este país, que es la inseguridad, no tiene un fondo especial como lo tienen como Fosalud, por ejemplo, como Obras Públicas, que también tiene un impuesto especial, ¿verdad? Entonces el principal problema no lo tiene. Entonces yo creo de que es un momento en que hay que reflexionar. Por otra parte, el sector privado presentó una denuncia ante la Fiscalía General en contra de los titulares de Hacienda y de la Secretaría de Transparencia por incluir a empresas que no son deudoras en el listado publicado con los nombres de empresas que deben al fisco. Los funcionarios no pueden utilizar su investidura para atropellar a los ciudadanos y a las personas jurídicas y a las empresas. Entonces, ahora que tenemos una demanda, yo personalmente, ¿de qué me puedo preocupar? De nada, de nada. Yo creo que lo que quisiera saber es la lista de las 60 empresas que nos han demandado, como para saber cuál es la conducta tributaria de ellas, ¿verdad? Eso sí quisiera saberlo por curiosidad. Entre las apuestas para los próximos 4 años del gobierno están iniciar la ejecución de los proyectos del Fomilenio 2, retomar la construcción de la presa El Chaparral y buscar alternativas para la entrada en operaciones del puerto La Unión, cuya licitación se declaró recientemente desierta por falta de ofertantes. Se ha abierto la posibilidad, más bien se ha abierto la temática de que queremos hacer una contratación directa. Mire, legalmente eso es posible. Nosotros queremos que esto sea transparente, lo que se haga tiene que ser transparente. Nosotros preferimos que haya de nuevo una competencia, ojalá que en ese marco de una licitación se pueda hacer cargo un operador estratégico, pero hay que buscar opciones, ¿no? Otra de las apuestas estratégicas del gobierno es la atracción y promoción de las inversiones. Para ello, el presidente juramentó esta semana al expresidente de la Asamblea Legislativa como presidente de Proesa. Sigfrido no solo tiene la experiencia, la capacidad, sino también el talento para hacerlo, y vamos a trabajar en equipo para seguir proyectando a El Salvador como un punto importante de inversiones en el futuro. Las inversiones no se atraen por las personas, sino por las condiciones que se generan dentro del país. Por lo tanto, le tocará a él ser un promotor, ser alguien que ayude a que las condiciones en el país sean diferentes a lo que es ahorita.
Sigfrido Reyes finalizó su gestión en el primer órgano del Estado bajo la polémica sobre los negocios que realizó junto a uno de sus asesores en varios proyectos inmobiliarios. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de este viernes 19 de junio. Un placer recibir aquí en el estudio al doctor Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, y el licenciado Jorge Arriaza, director ejecutivo también de la ASI. Señores, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Moisés. Muy gracias por la invitación. Gracias por hacer el tiempo y acompañarnos esta mañana. Temas importantes esta mañana. Ayer hemos tenido el anuncio de la posibilidad de este nuevo impuesto que en todo caso estaría pensando el Ejecutivo para combatir la inseguridad en el país, que afecta directamente precisamente a empresarios e industriales. Los primeros comentarios que podría dar, doctor. Moisés, este es un tema que ya el gobierno viene preparando desde hace algún tiempo. Iniciaron tratando de justificarlo cuando el ministro de Hacienda publicó la lista de los empresarios morosos, queriendo justificar que los empresarios no pagan impuestos y que por eso no tienen recursos para hacerle frente a la delincuencia y a la criminalidad. Recientemente hemos visto que ahora culpan a la Sala de lo Constitucional, que por el hecho que la Sala admitió un recurso, que eso pues les quita los recursos para combatir la criminalidad. Pero hemos visto hoy en los medios que todavía tienen 138 millones disponibles en el tema de seguridad. Hemos visto que todavía tienen una disponibilidad de 600 millones de dólares aproximadamente en letes de corto plazo. O sea que el gobierno sí tiene los recursos, sencillamente está tratando de justificar mayores impuestos. Entonces tenemos nosotros información que este gobierno del FMLN en el último quinquenio ha sido el gobierno que más recursos ha recaudado. Tenemos unas láminas, Moisés, y no sé si tú las vas a presentar o te las vamos pasando. Tal vez la pudiesen enfocar. El quinquenio del FMLN es el gobierno que más recursos ha recaudado, más impuestos, casi 23.000 millones de dólares en 5 años. Es el gobierno que más donaciones ha recibido en los últimos gobiernos, casi 600 millones, un poquito más de 600 millones de dólares. Y es el gobierno que más deuda adicional ha adquirido, casi 4.500 millones de dólares adicionales en deuda. El Seguro Social, en el último quinquenio, es el que más recursos ha recibido y nuestros trabajadores no tienen medicamentos. Entonces nosotros no creemos que es un tema de recursos, es un tema de mala administración, mal manejo y que hay que orientar los recursos apropiadamente. No es un tema de falta de recursos, creemos que este es un plan estratégico para ir justificando mayores impuestos a la población. Licenciado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Su punto de vista de partida. Bueno, efectivamente, como dice el presidente de la asociación, es preocupante cómo el gobierno exige más recursos, pero no logra mayor eficiencia en el gasto público. Desde hace muchos años se ha venido planteando el tema de mayor eficiencia, ejecución del presupuesto en forma adecuada. Hay muchos ministerios que tienen recursos que no ejecutan, pero es más fácil buscar o crear un nuevo impuesto, generar nuevos ingresos a través de ese impuesto que va a lesionar el crecimiento económico. Esa tasa del 2% que el gobierno señala, hay que ponerle en duda si se coloca un nuevo impuesto a la seguridad. Definitivamente no vamos a alcanzar esa tasa. Somos el país que menos está creciendo en Centroamérica, tenemos una carga fiscal bastante alta, los impuestos hacia las empresas son bastante altos en relación a Centroamérica. En una ocasión el presidente del Banco Central señalaba que el PIB de El Salvador está mal valorado. Y si es así, mal calculado, efectivamente, y si es así, la carga que tenemos los empresarios todavía es mucho mayor, ¿verdad? ¿De cuánto es la carga en este momento aproximadamente? ¿16,5 dice el Ejecutivo? ¿Será? 16,5, pero definitivamente podría ser mayor, incluso podría llegar al 18, 19% con ese reanálisis que puede hacerse del PIB. Muy bien. Ahora, todo esto surge en momentos en el que se tienen altos niveles de violencia y criminalidad en el país, precisamente en el instante en que hay una medida cautelar de la sala, una decisión de la sala que impide de que se puedan transar o negociar estos 900 millones de dólares, que de hecho, según mismo lo dijo el Ejecutivo, ya estaba parte de ellos negociados, aprobados y iban para entrega. Creo que eran aproximadamente 100 millones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cualquiera se pregunta, el ciudadano y el televidente normal detrás de pantalla,
es que no hay dinero en este momento en el Ejecutivo para todos los planes antidelincuencial y se necesitan esos fondos de emergencia y podrían ser un impedimento cruel para la seguridad salvadoreña esta medida cautelar de la sala. Nosotros creemos que lo están usando de excusa, Moisés, porque los recursos los tiene el gobierno. Los tendrá, los que parecen hoy que menciona usted. Los tiene y los tendrá. Y esos 900, la sala, al admitir el recurso del ciudadano, suspende el acto con respecto a esos 900 que se aprobaron supuestamente inapropiadamente en la Asamblea. Pero el gobierno tiene la facultad de meter ahorita inmediatamente una nueva iniciativa por 100, 200, 300 o por 900 millones, sencillamente necesita lograr los votos y pareciera que no se quiere sentar con los partidos de oposición para lograr una nueva aprobación. Pero el gobierno tiene todas las facultades de meter una nueva iniciativa, porque la Sala de lo Constitucional lo único que ha hecho, Moisés, es admitir el recurso de inconstitucionalidad de un ciudadano. Eso es permitirle el acceso a justicia a un ciudadano común y corriente. Eso suspende el acto. La sala todavía no ha resuelto sobre esa demanda. Y lo curioso es de que el mismo presidente Sánchez Serén, cuando era diputado en el año 2007, metió una demanda en los mismos términos, argumentando que el gobierno del presidente Saca había aprobado un endeudamiento en forma ilegal, en la misma manera que ahora este ciudadano lo ha sometido. Yo le escuché sus declaraciones hace unos días y era un endeudamiento también para seguridad. Aquí tenemos la resolución en la 94 del año 2007, Moisés, en la que Salvador Sánchez Serén y otros diputados del FMLN precisamente cuestionaron el endeudamiento del gobierno Saca para combatir la seguridad. Y la Sala de lo Constitucional les dio la razón, admitió el recurso, suspendió el endeudamiento del gobierno de ese entonces, en la misma situación que lo está haciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué el presidente Sánchez Serén, cuando era diputado, decía una cosa y hoy que es presidente argumenta lo contrario? Pareciera que ellos están tratando de justificar la falta de combate a la criminalidad. Los recursos los tienen y, como te digo, si el gobierno realmente quisiera, puede meter una nueva iniciativa de endeudamiento a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que quería ahondar un poco más, porque la sala no ha dicho que los 900 millones estén malos, los destinos o algo por el estilo, las negociaciones estén malas. Lo que la sala está diciendo es el procedimiento para la aprobación. Totalmente correcto. Es el que no fue correcto. Correcto. Aquí nadie está cuestionando que el dinero se utilice para lo que estaba destinado. Todos estamos de acuerdo en que se orienten a donde más se necesita. Y te recuerdo que las tres funciones básicas del Estado son salud, seguridad y educación. ¿Cómo nos vamos a oponer para que esos recursos vayan a suplir esas tres necesidades del Estado? La sala lo que ha dicho es que el procedimiento de aprobación, por varias razones, uno es porque ya se había votado y se volvió a votar, el otro es porque el diputado suplente no correspondía a la diputada propietaria que se había retirado. En fin, faltará esperar qué resuelve la Sala de lo Constitucional, pero eso solo congela los 900 millones que fueron aprobados inapropiadamente. Esa resolución, esa admisión de demanda no tiene nada que ver con cualquier nueva iniciativa de ley para mayor endeudamiento. Sí, entonces, si tuviesen una necesidad urgente de recursos, ¿por qué no meten una nueva iniciativa? Obviamente eso implica sentarse con los partidos de oposición porque se requieren 56 votos. Y siendo un tema de seguridad, pues no veo por qué los partidos se van a oponer. Sí, sería tan fácil como llevarlo a la Asamblea Legislativa y lograr los 56 votos. En todo caso, en una negociación. Ahora, ¿hay dinero o no hay dinero en las arcas del Estado? Usted dice, sí lo hay. Hoy, el diario de hoy precisamente publica, y es el titular del mismo periódico, un recuento en el que indica de que hay aproximadamente 138 millones de dólares que estarían libres precisamente para el tema de seguridad y que el gobierno no ha utilizado. Nosotros creemos que los recursos están, que sencillamente no se están utilizando apropiadamente y que esta pues es una estrategia para justificar ataques a la sala, ataques al sector privado. Si tú ves, hace 3, 4 semanas el ministro de Seguridad decía que no podían combatir la criminalidad porque los empresarios no pagábamos impuestos. Hoy están diciendo que no pueden combatir la criminalidad porque la Sala de lo Constitucional les ha quitado los recursos. Pareciera que están buscando excusas por no poder combatir la criminalidad.
¿verdad? Los recursos están, hay esos 138 millones que están destinados precisamente para el combate de la criminalidad. Como te digo, hay instrumentos de corto plazo que el gobierno puede lanzar y luego sustituir por estos recursos más a largo plazo que le fueron aprobados o que se pudiesen aprobar en la Asamblea. Yo te decía de que el gobierno del FMLN es el que más recursos ha recaudado, más donaciones ha recibido, más nueva deuda ha adquirido, pero es el gobierno que también más ha gastado. Y no nos referimos a los programas sociales, nos referimos al gasto público. Solo la planilla del gobierno ha aumentado 500 millones de dólares al año. Esos son 30.000 nuevos funcionarios en el quinquenio del FMLN. Y la pregunta que le tenemos que hacer a todos los salvadoreños, Moisés, es: ¿estamos mejor en salud? ¿Estamos mejor en seguridad? ¿Estamos mejor en educación? Y eso creo que es lo que nuestro gobierno debe de aceptar como crítica constructiva de los diferentes sectores de la sociedad para poder reenfocar estos recursos a donde realmente la población necesita. 500 millones al año. Ese es el aumento en la planilla. Y no es que se vea mayor eficiencia. Pues yo le pregunto a la población, Moisés, tú te hacía ver de que en el Seguro Social ha aumentado los ingresos, pero nuestros trabajadores no tienen medicamentos. Licenciado. Sí, normalmente cuando un gobierno excede en su crecimiento de personas, de un aparato público, se vuelve ineficiente, y eso sucede en cualquier organización del mundo, ¿verdad? No es seguir colocando personas y seguir generando 500 millones de dólares más de gasto, sino buscar mayor eficiencia. Nosotros hemos sido muy constructivos en señalar soluciones, reformas de ley para simplificar trámites, para reducir burocracia, para combatir ese despilfarro que hay y que sea más efectiva el crecimiento económico, que las empresas puedan funcionar mejor, que las empresas puedan invertir más, puedan haber más negocios, y eso genera además más empleo en el sector privado, que a su vez termina pagando más impuestos. Y con un crecimiento económico del 4%, 5%, el ingreso del gobierno sería todavía mayor, pero no vemos tampoco ese interés de ese crecimiento del aparato público en ayudar a resolver los problemas del país. Más bien, lo que ayuda es a complicar en muchos casos trámites, permisos, gestiones, y al final así lo que está pasando es que el país está entrampado y con poca capacidad de moverse en la parte económica y de resolver los problemas, los grandes problemas sociales que tiene la población. Un argumento que muchos escuchan y muchos se dice, sobre todo en el tema de, aquí estamos relacionando varios temas, pero en el tema de combate a la criminalidad, a la violencia, a la delincuencia, es que así como los empresarios están pagando seguridad, también pudiese pagarse un impuesto que estuviese dedicado a combatir la violencia y la criminalidad. Y es lo que se comenzó a hablar ayer. Asumiendo que el Estado puede darnos a todos la seguridad suficiente para no tener que cubrir, pero no solo son los empresarios, Moisés, todas las comunidades, tú las ves que contratan seguridad privada y ponen portón, precisamente porque no se sienten seguros. Entonces, pretender argumentar de que esos recursos se van a orientar mejor en el Estado que lo que cada ciudadano o cada empresa pudiese hacer, pues es un poco ingenuo. Nosotros creemos de que el impuesto de seguridad ahorita no es necesario, creemos de que el gobierno pudiese hacer mejor uso de los recursos que ya cuenta, recibe 3.900 millones de dólares en impuestos al año. ¿Y a dónde se están orientando esos recursos? Entonces nosotros estamos con toda la disposición de trabajar de la mano con el gobierno. Estos son problemas tan grandes como nación que no creemos que un gobierno por sí solo lo puede resolver. Necesita que no solo el sector privado se involucre, sino que también el sector académico, sector laboral, es decir, todos los sectores de la sociedad debemos de colaborar por sacar adelante nuestro país. Entonces es un tema, como bien dice Jorge, de mejor uso de los recursos en forma más eficiente, más efectiva, requiere una reorientación de los recursos. Y no hablamos, como te digo, de recortar programas sociales, sencillamente recortar el gasto público, mejorar la inversión en infraestructura pública que nos hace más competitivos como país y reducir lo que es el endeudamiento. Hay quienes dicen, aprendamos de Colombia, que tiene un plan similar. Colombia tenía primero una estrategia y es lo que aquí no hemos visto nosotros. Nosotros vemos diferentes planes de combate, de prevención, pero no hemos visto una estrategia integral. Y segundo, Colombia tenía un fideicomiso
donde los recursos no los manejaba el Estado, los manejaba el fideicomiso, en el que el sector privado tenía una gran participación, ¿verdad? Entonces, si vamos a copiar, si el gobierno pretende copiar el esquema de Colombia, es muy diferente de lo que ellos pretenden vender. Usted representa a los industriales. ¿Cuál es la situación de los industriales en el país? ¿Es Mira, preocupante? La industria en realidad decimos que es el motor de la economía, porque la industria produce el 92% de lo que el país exporta. La industria genera el 40% de los empleos formales y permanentes. La industria aporta el 25% de la economía en el Producto Interno Bruto y activa otros sectores de servicios y comercio que proveen bienes y servicios a la industria. Entonces, apostarle al sector productivo creemos nosotros que es apostarle al crecimiento económico. Sin embargo, algunas medidas para mayor recaudación van totalmente contradictorias a las medidas de fomento del crecimiento económico, y ahí es donde nosotros vemos la incongruencia entre algunas instituciones del Estado con las que estamos trabajando muy bien, con una sincera voluntad de trabajar con nosotros y de sacar adelante el país, y otras instituciones del Estado que están constantemente atacando al sector empresarial. Entonces vemos una incongruencia, lo vemos también en Casa Presidencial. Tú ves al señor presidente llamando al diálogo, pero desde la misma Casa Presidencial, desde Secretaría de Transparencia, se lanzan las campañas en contra de la Sala de lo Constitucional, en contra del sector privado. El tema de los listados de impuestos salió de la Secretaría de Transparencia, ¿verdad? Tenemos